¿Cómo están? Buenas tardes. Que se vayan uniendo sus compañeros y enseguida empezamos, ¿ya?
Bien, ¿en qué habíamos quedado? Aquí estábamos, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Marcelo, ¿cuál es el mecanismo de acción de la heparina? Marcelo, ¿estás vivo? Creo que es un antagonista de la antitrombina 3, que al antagonizar la antitrombina, que es un anticoagulante natural del cuerpo, ella causa la inactivación de los factores 2A, 9A y 10A de la coagulación sanguínea. Muy bien. Entonces, si la antitrombina 3 es un anticoagulante y la heparina antagonizaría la antitrombina 3, el efecto sería procoagulante, no anticoagulante, ¿no es cierto? Ah, sí, verdade, doutora. Eu me equivoquei. Muy bien. Entonces, lo que hace es potenciar hasta 1000 veces la actividad de la antitrombina 3. Entonces, el grupo de la heparina son estimuladores más bien de la antitrombina 3. Y al potenciar su actividad, pues potencian su efecto como anticoagulante. Muy bien. Entonces, como estábamos viendo la clase anterior, estábamos hablando de que este grupo podía generar alteraciones importantes en relación a la respuesta de coagulación, es decir, si nos excedemos con el efecto anticoagulante, la consecuencia principal van a ser las hemorragias. Entonces, cuando teníamos un exceso de la actividad de estos componentes, una de las cosas que podíamos hacer era darle al paciente sulfato de protamina, ¿no es cierto? Que dijimos es el antídoto para las intoxicaciones o los excesos de la actividad de la heparina. También puede ser usado en la enoxaparina, pero no tenemos la certeza de que realmente pueda servir. En algunos casos da buen resultado y en algunos el resultado es un poco variable. Además, si fuera fondaparinux la sustancia, no vamos a tener buen resultado. Entonces, en cada caso hay que analizar esas características, ¿no es cierto? Y dijimos que vamos a usar 1 miligramo por cada 100 unidades de heparina. O si quieren 1 miligramo de sulfato de protamina, puede amortiguar o antagonizar 100 unidades de heparina. Y en base a eso vamos a hacer el cálculo de las dosis considerando lo que ha recibido el paciente de heparina en las últimas 4 horas, ¿sí? La velocidad, como dijimos, no debe exceder los 50 miligramos en 10 minutos, o más bien no debería ser en un tiempo menor a 10 minutos. Si es más, no hay grandes problemas, pero si es menos, podemos tener complicaciones importantes. En el caso de enoxaparina, 1 miligramo antagoniza 1 miligramo, y en caso de que fuera danaparoid, la plasmaféresis es la única alternativa porque tampoco tenemos buena respuesta, ¿sí? Doctora, ¿Sí? una pequeña duda. 1 miligramo por 100 unidades de heparina, ¿no sería lo mismo que 1 miligramo por 1 miligramo también de heparina? Sí, el problema es que la heparina no viene en miligramos. Ya. Está bien, gracias. O sea, si la enoxaparina, por ejemplo, nos viene en miligramos y nos hace la equivalencia a las unidades, pero la heparina no viene en miligramos, no viene esa presentación, ¿sí? Doutora, Ok. ¿Sí? por favor, uma pergunta, mas quando hablamos em acidente udofílico, é um acidente com serpentes, não é isso? Accidente ofídico.
Ofídico. O sea, sí, ofídico. Los ofidios son las serpientes. Entonces, si tuviéramos un accidente ofídico, el paciente también va a venir con hemorragias, ¿no? Entonces, sí es uno de los diagnósticos diferenciales que debemos hacer cuando el paciente viene sangrando. Obviamente, si tu paciente tiene el antecedente que ha recibido anticoagulante, pues no hay mucho que buscarle, por ejemplo, ¿no? Pero si el paciente viene con hemorragias y tienes el antecedente que le ha mordido una serpiente, entonces también va a tener hemorragias, pero la corrección es completamente diferente porque en este caso el veneno de algunas serpientes lo que hace es destruir el fibrinógeno. Entonces el paciente sangra porque el veneno está destruyendo el fibrinógeno y esto está evitando que exista coagulación. Entonces en esos pacientes la mejor alternativa que tienes es primero el suero antiofídico porque va a ir a antagonizar directamente al veneno. Sin embargo, tiene ciertas características en relación al tiempo y la cantidad en relación a la estimación que se hace del veneno que ha recibido el paciente, de más o menos cuánto de veneno ha recibido para ver cuántos frascos de antídoto necesitamos pasarle. Y por otro lado, el perfil de coagulación te va a orientar también, si ves una depresión importante del fibrinógeno, hay que aportarle fibrinógeno, porque lo que el paciente necesita es fibrinógeno, porque este componente está siendo inhibido de forma directa por el veneno, ¿no? Entonces la corrección es diferente. La forma en que va a venir el paciente también es hemorragia, ¿sí? Ay, gracias, profe. Y los pacientes que toman veneno de rata es lo mismo, pero tiene a ver con la varfarina, ¿no es? Y va a inhibir la síntesis de los factores vitamina K dependientes. Exactamente. Y cuando veamos los cumarínicos, que sí es un grupo farmacológico que vamos a revisar también, vamos a hacer ejemplos al respecto, porque en este caso igual, el paciente va a venir sangrando, pero el mecanismo de corrección también es diferente. Por ejemplo, en el accidente ofídico y en la intoxicación por heparina, no te sirve de nada darle vitamina K, porque no hay un problema con la vitamina K o los factores vitamina K dependientes. En cambio, en el paciente que ha recibido cumarínicos o se ha tomado veneno para rata, ahí sí es fundamental y parte importante del tratamiento la administración de vitamina K para reponer este elemento que está afectado por el anticoagulante. Entonces, sí, el mecanismo de corrección, si quieres, es diferente, aunque los pacientes vengan todos sangrando. En cada caso van a venir sangrando, pero la causa es diferente y la corrección es diferente, ¿sí? Entonces vamos a Gracias. ir viendo con estos otros grupos. Ok. Este otro grupo de los inhibidores directos de la trombina es el grupo de la hirudina, ¿no? Entonces, este bichito que vemos acá, bueno, no sé si es bicho o qué serían las sanguijuelas. En Brasil les dicen sanguisugas, ¿no ve? Aquí les decimos sanguijuelas, pero no sé si son bichos o son, ¿qué son? ¿Animalitos? Bueno, les vamos a decir bichos. No sé si son bichos. Creo que serían como moluscos, no sé, del grupo Los Caracoles, ¿será? Dicen que es un verme de orden de los anelídeos. Entonces un gusano. Hirudíneos. Sí, como un gusano, ¿no? Mm. Anito. Bueno, este gusano, vamos a ver, este bicho, vamos a decir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes saben que cuando las sanguijuelitas se alimentan, pues, se alimentan de sangre, ¿no? Son hematófagas. Entonces, necesitan que la sangre se mantenga líquida, se mantenga sin coagular, podríamos decir, para seguirse alimentando, porque si se coagula no les sirve, no se pueden alimentar de sangre coagulada. Entonces, en el sitio donde se fijan su boquita, tienen unas ventositas y unas cuchillas que generan pequeños cortes para que puedan ir succionando la sangre y alimentándose. Entonces, como necesitan que la sangre se mantenga fluida y la tendencia de la sangre cuando sale de los vasos sanguíneos es a irse coagulando con el tiempo, entonces lo que hacen estas sanguijuelas es secretar hirudina. Y esa hirudina pues va manteniendo la sangre fluida todo el tiempo que ella necesite seguirse alimentando.
Entonces, a través de esa observación es que se ha obtenido este grupo de fármacos. Y se ha visto que esa hirudina, y después, bueno, se ha sintetizado la vivalirudina también dentro de este grupo, lo que se ha visto es que este componente químico se une de forma directa al sitio activo de la trombina y bloquea la trombina. Entonces, por eso se llaman inhibidores directos de la trombina, porque van a interaccionar, interferir directamente con el factor 2. Y si bloquean al factor 2, no se va a activar el factor 1. También vamos a ver que se unen al sitio de reconocimiento del sustrato, potenciando la inhibición de la trombina, y se recomiendan, por ejemplo, dosis iniciales en pacientes que tienen una adecuada función renal, 0.4 miligramos por kilogramo por vía endovenosa en bolo para iniciar, y después se pasa a una dosis de mantenimiento de 0.15 miligramos kilogramo por hora. Esto en una bomba de infusión. Entonces, ya viendo un poquito esa característica de la forma de administración, nos hace pensar que van a ser fármacos que son de uso hospitalario, que el paciente va a estar hospitalizado, va a estar conectado a una bomba de infusión y ahí vamos a programar la dosis respectiva que debe recibir, ¿sí? Normalmente se va a hacer, si quieren, algunas modificaciones en relación a los elementos, como que se puede usar 10 días o puede ser un poco menos o un poco más dependiendo la causa específica por la cual estamos utilizando el fármaco en el paciente. También vamos a ver que esta hirudina se convierte en un metabolito que es la lepirudina. Entonces, va a unir de forma bastante eficiente a la fibrina del trombo. También se ha visto que tiene efectos sobre el tiempo de hemorragia y de las plaquetas, pero es leve, en general no es muy importante para reforzar, diríamos, el efecto antiagregante, y se va a realizar la vigilancia con el TPT. Entonces, eso nos va a orientar de cómo se está anticoagulando este paciente, ¿no? Por las características, la dosis y la forma de administración, pues es lógico pensar que son para administración parenteral. Entonces, fíjense, se han usado en pacientes con trombosis que presentan trombocitopenia inducida por heparina, el famoso HIT que hemos mencionado y descrito en las clases previas. Puede haber acumulación en insuficiencia renal y lo que en realidad se acumula no es tanto la hirudina como tal, sino estos metabolitos, porque esta lepirudina forma un complejo con la trombina, o sea, forman complejos lepirudina-trombina, y esos complejos lepirudina-trombina no son fáciles de depurar para el riñón porque vamos a ver que generan algunos elementos. Por ejemplo, van a ser muy grandes, podríamos decir, y el riñón no logra movilizarlos o eliminarlos con facilidad. Entonces, si el paciente ya tiene algún grado de insuficiencia renal, el riñón puede colapsar más rápido. Si el paciente no tiene insuficiencia renal, la sobrecarga de estos metabolitos puede ir sobresaturando, si quieren, al riñón, ya haciendo que este en algún momento empiece a funcionar de forma inapropiada, ¿sí? Entonces, sí es muy importante analizar, cuidar, vigilar constantemente a estos pacientes. También tenemos en este grupo al argatroban y el melagatrán, que se han utilizado también en muchas situaciones en las que necesitamos efecto anticoagulante. Estos se unen de forma directa al sitio activo de la trombina, similar a la hirudina, y van a inhibir, por un lado, la formación de fibrina. De esta forma tienen potente efecto anticoagulante. También inhiben la activación de los factores de la coagulación. Se ha visto un efecto importante en el factor 5, en el 8 y en el 13. También se ha visto una inhibición importante de la activación de la proteína C y de la agregación plaquetaria. Obviamente, no se olviden que la proteína C y la proteína S son anticoagulantes endógenos. Entonces, es muy importante la vigilancia, si quieren, de estos elementos, porque al igual que vamos a ver cuando hablemos de los cumarínicos, por ejemplo,
el efecto sobre estos anticoagulantes endógenos podría tener un efecto opuesto al que esperamos observar en estos grupos farmacológicos. Entonces, estos se caracterizan y se los ha conocido clásicamente porque su acción anticoagulante normalmente se presenta entre 1 a 3 horas después del inicio de la administración del fármaco, o sea, no es tan rápido en primer lugar. Las dosis iniciales son de 2 microgramos kilogramo minuto, o sea, por la dosis ya nos orientamos a que son fármacos de administración parenteral y que requieren además una vigilancia estricta igual que en los casos anteriores. Se puede ir ajustando la dosis progresivamente, vigilando el TPTA. Vamos a ir viendo de 1.5 a 3, por ejemplo. Vamos a ir subiendo, podríamos decir, en relación a los niveles basales que tenga el paciente. Idealmente, este TPTA no debería pasar los 100 segundos. ¿Se acuerdan cuánto era el valor normal del TPTA, del tiempo parcial de tromboplastina? 20 hasta 25 a 40. 35 a 45. 45 segundos, doctor. 25 a 45. Muy bien, entonces recuerden que estamos diciendo que este podría estar alterado entre 1.5 a 3 veces el rango normal, pero con el cuidado de que tratemos siempre de no pasar los 100 segundos, que es lo que decíamos la clase anterior, ¿se acuerdan? Normalmente cuando ya nos pasamos los 100 segundos, el riesgo es más alto, ¿no? De que se nos complique el paciente. Entonces, si bien debe estar alterado, deberá estar por encima de 25, 45, pero idealmente no pasarse de 100, ¿sí? Las dosis que normalmente se alcanzan son alrededor de 10 microgramos kilogramo minuto. Tampoco se recomienda pasarnos de esto. ¿Por qué? Porque suele ser exagerado el efecto y el paciente se nos complica. Entonces, hay que ir vigilando y determinando en qué momento ya estamos con un nivel de anticoagulación adecuado y podemos dejar de darle el fármaco. Fíjense, de 2 hasta 10 hay un rango bastante alto para ir subiendo. O sea, si he empezado con 2, por ejemplo, voy a ir subiendo a 3, a 4, a 5, a 6 y así voy a ir subiendo progresivamente hasta alcanzar el nivel de anticoagulación deseado. No significa que tenga que siempre darle al paciente hasta los 10 microgramos. Si, por ejemplo, con 4, con 6 ya tengo un nivel adecuado, digamos mi TPTA ya está en 90, perfecto, mantengo ahí, no necesito seguirle subiendo. Pero la única forma de saber si estoy bien o si estoy alcanzando ese objetivo terapéutico es la vigilancia laboratorial del paciente, ¿sí? Bien, en el caso del Argatroban, vamos a ver que este se caracteriza por tener una vida media corta. La vigilancia, ya lo hemos dicho, es con el TPT, pero también se puede usar el INR como parámetro de referencia. La eliminación es hepática y vamos a ver que no se debe utilizar en insuficiencia hepática. Por otro lado, cuando hablamos de la trombocitopenia inducida por heparina, es decir, del famoso HIT que ya hemos descrito, puede ser una alternativa a este grupo farmacológico, ¿no? Porque no hay reacción cruzada, ya sea que se presente o no con trombosis, y también en las angioplastías coronarias es una gran alternativa. El cimelagatrán, que también pertenece a este grupo, se va a convertir en melagatrán en el proceso metabólico en el organismo, y este melagatrán es el que ha determinado mayor toxicidad hepática, y eso un poco ha ido limitando la utilización de este grupo farmacológico. Vamos a ver que lo que hacen es inhibir la generación de trombina, que es dosis dependiente, mientras más las dosis, mayor la inhibición. También inhiben la activación plaquetaria y la formación de trombos. Entonces, la inhibición de la trombina va a estar mediada por un bloqueo de la actividad de retroalimentación de los factores 5 por la trombina, y el efecto antiagregante es indirecto por inhibición de la activación plaquetaria inducido por la trombina, que va a estar comprometido en estos pacientes. Entonces, ¿cuándo se usa el cimelagatrán? En tromboembolias venosas, en pacientes, por ejemplo, a los que se les ha puesto una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla, y como son cirugías grandes, en primer lugar va a haber manipulación y daño importante a nivel de ciertas estructuras que aumenta el riesgo. Y por otro lado, en el proceso o en la fase de recuperación, como son cirugías grandes,
también es probable que el paciente tenga que estar un periodo de tiempo importante postrado, quieto, hasta que vaya consolidando, si quieren, el proceso quirúrgico, y después ya se va a movilizar de forma importante. Entonces, en el momento o en las fases en las que existe esta éstasis vascular, son las situaciones o los momentos en los que existe riesgo. En cambio, ya si el paciente está haciendo rehabilitación, se está movilizando, está retomando, por decirlo así, sus actividades, el riesgo va disminuyendo progresivamente. El Melagatrán se puede usar por vía subcutánea, 3 miligramos. No se recomienda antes de las 4 horas, ¿sí? Y tampoco después de las 8 horas de realizada la cirugía. Y mantenemos entre 1 a 2 días. ¿Por qué se hace esta recomendación? O sea, el paciente, estamos diciendo, si le hemos hecho una prótesis de rodilla, de cadera, ha sido sometido a un proceso agresivo que determina la ruptura, la lesión de varias estructuras, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones, si yo en el momento en que el paciente sale de quirófano le empiezo a dar anticoagulantes, va a empezar a sangrar, ¿no es cierto? Porque ha sido sometido a un proceso invasivo de alta complejidad. Entonces, la razón por la que atrasamos, si quieren, la administración del fármaco 4 horas como mínimo intervalo, es que le estamos dando tiempo al organismo del paciente a completar la hemostasia, ¿sí? Y corregir cualquier tipo de lesión, alteraciones del transquirúrgico, para que ese paciente no esté sangrando posteriormente como consecuencia de la administración demasiado temprana del anticoagulante, ¿sí? Por otro lado, no se recomienda después de las 8 horas, porque, bueno, después de las 8 horas, en teoría, pues ya se ha producido la complicación hemorrágica, si es que no hemos utilizado, o más bien la complicación trombótica, en este caso, si es que no hemos utilizado a tiempo el anticoagulante. Entonces, el tiempo es un factor bastante importante, ¿sí? En el caso del Cimelagatrán, se recomiendan 24 miligramos por vía oral cada 12 horas y mantener esto por unos 8 a 10 días. También se puede iniciar, por ejemplo, con Melagatrán los primeros días, y si el paciente todavía va a estar postrado por periodos más largos de tiempo, entonces se puede continuar con Cimelagatrán ya por vía oral a partir del tercer día, por ejemplo, y mantener hasta completar los 8 o 11 días en su caso, ¿sí? Bien, de los que son para administración oral de este grupo farmacológico, tenemos el Dabigatran. Y el Dabigatran se caracteriza por ser un fármaco con una farmacocinética y una biodisponibilidad muy, muy predecible, ¿sí? Por eso es que el libro se atreve, podríamos decir, a mencionar que no requiere vigilancia sistémica, ¿no? Y nos dice, es un fármaco tan estable y tan predecible cuando usamos en el paciente que no es necesario hacer una vigilancia sistémica como en los otros fármacos, ¿sí? Y además no tiene interacciones importantes con otros fármacos que utilicen las P450. Entonces, fíjense, esto es importante justamente porque si bien es un fármaco muy seguro, yo les recomiendo siempre que tengan cuidado con la vigilancia. O sea, aún si le están dando a su paciente ácido acetil salicílico, o sea, aspirinetita, y no es anticoagulante, es más seguro, etcétera, etcétera, aún con ese deben vigilar. Entonces, el Dabigatran sigue siendo un anticoagulante. Y por muy predecible que sea su cinética y su biodisponibilidad, y que eso nos da un rango de seguridad más alto, de ninguna manera es un fármaco sin riesgo. Entonces yo les hago la recomendación de que vigilen, no se confíen. Evidentemente la vigilancia puede ser menos estricta que con los anticoagulantes, pero vigilen, sigan vigilando, ¿sí?
Si hablamos de los usos de estos fármacos, tenemos la tromboembolia venosa en pacientes a los que se les instauró una prótesis de cadera, de rodilla, igual que el anterior caso, ¿no es cierto? Entonces puede ser una alternativa más segura para continuar el manejo del paciente ya por vía oral, ¿sí? Tenemos comprimidos de 110 miligramos y de 75 miligramos. Entonces se puede usar, por ejemplo, 2 comprimidos de 110 cada 24 horas, o sea, 2 tabletitas cada día, o 2 comprimidos de 75 para llegar a 150 miligramos cada 24 horas. Entonces, dependiendo de cuál usemos, pues normalmente se recomienda 2 cápsulas, ya sea de 75 o de 110. Doctora, tengo una pregunta. ¿Sí? Como usted decía del Dabigatran, que no requiere vigilancia sistémica, o sea, en el caso, no sé, de un paciente con COVID que digamos diga, quiero tomar como algún anticoagulante como para prevenir o algo, no, o sea, no se le recomienda así como decir, se puede tomar y no le va a pasar nada. O sea, evidentemente puede ser una alternativa, sin embargo, este grupo farmacológico no es uno de los que más manejamos en el medio, o sea, no hay mucha disponibilidad, podríamos decir, en relación a este, pero sí puede ser o puede constituirse una alternativa. Lo que siempre les recomiendo yo, porque sí en el CATSUN textualmente nos dice no requiere vigilancia sistémica, yo les digo, ustedes no se confíen. No se olviden que es un anticoagulante y por muy seguro que sea por vía oral, no le digan ustedes jamás a su paciente no te va a pasar nada o vas a estar seguro, es muy seguro el fármaco. No, no le digan eso, ¿sí? Porque puede ser que justo a ese paciente que le han dicho que no le va a pasar nada, le pasa algo, ¿sí? Porque recuerden que nosotros no podemos predecir, no se olviden la idiosincrasia. Así sea una sustancia sumamente estable, podríamos decir, no tenemos cómo saber qué paciente va a reaccionar ante qué sustancia. Entonces yo les digo, aún si usan ácido acetil salicílico como agregante plaquetario, vigilen y díganle al paciente, ok, el riesgo es bajo, pero el riesgo sí existe. Entonces, a pesar de que sea un fármaco muy seguro, ustedes vigilen. ¿Sí? Probablemente sí tengan que hacer menos controles laboratoriales y la clínica sea su principal herramienta o puedan espaciar un poco más los tiempos de vigilancia, por ejemplo, lo pueden ver en periodos más largos. Es cierto, porque es más estable, pero nunca se confíen en el término de es completamente seguro o no requiere vigilancia. O sea, ustedes vigilen. ¿Sí? Aunque el libro nos diga no requiere, no se olviden que es porcentual. No hay absolutamente ningún fármaco que sea 100% seguro y que tengamos la certeza de que no va a pasar nada en ningún paciente. Puede ser que 99.9999999 no pasa nada. Y justo el 0.000000001 nos tocó a nosotros. Y no podemos decir, es que el libro decía no vigilemos. No, no se confíe, ¿sí? Es bastante seguro, pero no se olviden que el paciente puede tener varios factores, entre ellos genéticos, que no vamos a tener cómo saberlos, que pueden determinar una respuesta diferente. Entonces, el hecho de que sea más seguro que nos da un rango mayor de seguridad, de que la probabilidad de complicación es más baja, pero nada más. No nos garantiza resultado. Y por eso es que nosotros como profesionales de salud tampoco le garantizamos nunca al paciente el resultado. No le vamos a decir al paciente, te aseguro que vas a estar bien. Le vamos a decir, vamos a hacer todo lo que esté dentro de nuestras manos para que todo vaya bien. Pero no sabemos si realmente va a ser así porque no depende solo de nosotros, ¿sí? Hay factores dependientes nuestros que nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos hacer, pero hay factores que dependen del paciente y factores que dependen del fármaco. Entonces,
no tenemos el control, si quieren, de todos los elementos que se deben regular o que se deben vigilar, ¿sí? Entonces, probablemente ese dabigatran sí es más seguro, por ejemplo, que darle heparina, ¿sí? Porque es un fármaco más fácil de vigilar, la vía es más segura, etcétera, cierto. Pero no es 100% seguro, ¿sí? Y fíjense, si el paciente tiene su función renal alterada o tiene más de 75 años, aún si no tiene patología de base o no tiene otros elementos de riesgo, se debe vigilar con mayor cuidado, porque la probabilidad de complicación aumenta potencialmente, ¿sí? Sí, profe. Y a nosotros nos ha dado el ejemplo de la tía de Evo Morales, ¿no? Con la B12. Entonces todo puede pasar, ¿no? Sí, o sea, acuérdense de ese caso que las reacciones alérgicas, por ejemplo, frente al complejo B, es rarísimo, así será pues 1 en 10 millones que se ha descrito alguna vez, pero se puede presentar, ¿no? Entonces, ustedes siempre vigilen, no importa si le están dando solo paracetamolcito, ustedes vigilen a su paciente. Si va bien, lo más probable es que la mayoría vaya bien, si no se complique, ¿sí? Y es lo que vemos, en general les damos esto, lo otro, y van bien. Sabemos que hay efectos adversos, le decimos, si presentas esto, me avisas. Y la mayoría no presenta o presenta una pequeña molestia y va bien. Pero tenemos que estar siempre alertas porque no sabemos cuándo va a haber un efecto adverso severo o alguna complicación. Y no es frecuente. Y a veces, ¿qué pasa? Cuando estamos muy relajados porque no pasa nada, ¡pum! Cuando aparece el que sí pasa, nos agarra desprevenidos porque nos hemos relajado, porque ya hemos visto, no sé, 1000 pacientes y todos estaban bien. Y el 1001 se nos ha complicado. Entonces, no bajen la guardia, nunca, jamás. Siempre estén atentos. Si no pasa nada, perfecto. Esperemos que se mantenga así. Pero tenemos que estar listos para cuando pase. Y el problema es que no sabemos cuándo puede pasar, ¿sí? Bien, este nos ha ayudado mucho en COVID. O sea, lo que más se ha usado en COVID es enoxaparina subcutánea, que es la que hemos visto del grupo de la heparina, y este Xarelto, que es Rivaroxaban. Entonces, este Xarelto, por ejemplo, no está en el CATSUM, pero lo hemos introducido porque hemos usado y vamos a seguir usando mucho en pacientes con COVID. Se está usando bastante porque es bastante eficiente y bastante seguro en relación a otros fármacos por vía oral. Entonces, este se usa por vía oral, ¿no? Viene de 10 miligramitos y haciendo el análisis costo-beneficio es mucho más accesible que la enoxaparina. Y pues sí hemos tenido en las primeras olas una escasez terrible de enoxaparina porque más del 90% de lo que teníamos en el mercado a disposición venía de afuera. Entonces no estaban ingresando fármacos por los bloqueos y demás que había por la pandemia y se agotó completamente todo lo que teníamos a disposición en nuestro mercado nacional y no había en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, en Tarija, o sea, en toda Bolivia no había enoxaparina, ¿no? Y los pacientes necesitábamos darles anticoagulantes. Entonces este Rivaroxaban nos ayudó bastante, ¿sí? Y hoy en día pues se usa bastante en los pacientitos con COVID que no necesitan estar hospitalizados, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, este Rivaroxaban es inhibidor selectivo y directo del factor 10 activado. Entonces, actúa específicamente en el factor 10, que no se olviden que es el punto de interacción, si quieren, o el punto donde inicia la vía común, ya sea que se activa la coagulación por vía intrínseca o extrínseca. Interrumpe además, estas dos vías, como estabas diciendo, inhibe la formación de la trombina y la formación de trombos, pero no inhibe la trombina de forma directa, ¿no? Sino lo hace de forma indirecta. Y hasta ahora no se han demostrado efectos directos sobre las plaquetas, sino que el efecto que tiene sobre el factor 10 es el que de forma secundaria acaba evitando la agregación plaquetaria, ¿sí? Entonces,
Este rivaroxaban se había diseñado para las tromboembolias venosas en pacientes, por ejemplo, con prótesis de caderas, de rodillas, en prevención en pacientes que ya han tenido ictus o que tienen alto riesgo de tener los ictus o accidentes cerebrovasculares, que tienen fibrilaciones auriculares y demás, para prevenir, para profilaxis en este tipo de cuadros. Pero pues en lo que más hemos usado en estos 2 últimos años es en pacientes con COVID, ¿no? Entonces se recomienda 10 miligramos cada 24 horas, entre 6 a 10 horas después de la intervención, con los mismos criterios que hemos mencionado los anteriores, justamente para permitir que se produzca la hemostasia. Y una vez que se ha producido la hemostasia, entonces ya podemos instaurar el tratamiento farmacológico. En los pacientitos con COVID, dependiendo de las características del paciente, los factores de riesgo, se ha usado 10 miligramos cada 24 y también en algunos casos 10 miligramos cada 12, dependiendo de las características, como les digo, del paciente. Y en general en COVID se han usado 10 días. Tanto la enoxaparina como el rivaroxaban se ha usado por 10 días, pero viendo las características, la evolución del paciente, los laboratorios, ¿no? Los que nos orientaban bastante el riesgo de trombosis eran el fibrinógeno y el dímero D. Y en base a estos parámetros se determinaba si 10 días era suficiente o si necesitábamos aumentar un poco más en algunos casos, ¿no? Y de esa forma pues nos han servido bastante, se siguen manejando hoy en día con los pacientitos. Obviamente ya la situación no es tan compleja como en las primeras olas en nuestro medio, ¿no? Hay a disposición enoxaparina, también hay a disposición rivaroxaban, entonces ya no peregrina tanto el pacientito buscando fármacos, por decirlo así. Muy bien, este otro grupo es uno de los grupos más antiguos, diríamos, de anticoagulantes. Es el grupo de los cumarínicos, o también conocidos como anticoagulantes warfarínicos, que justamente es el grupo de la warfarina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con estos fármacos? En realidad, primero se han usado como venenos y también han sido descritos primero en animales, no en humanos. Entonces, ¿qué ocurrió? Los ganaderos, los que se dedican a criar ganado, empezaron a observar que sus reses se morían en los pastizales, ¿no? Y cuando las revisaban todo, notaban que tenían hemorragias, ¿no? Que les salía sangre por la boca o por el recto, o tenían lesiones en el cuerpito. Entonces decían, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están muriendo así nuestras reses? Y obviamente la pérdida de una cabeza de ganado pues es una pérdida terrible, y si se mueren más de una, pues peor, ¿no? Así que contrataron estos ganaderos a un grupo de científicos veterinarios para que puedan investigar qué ocurría con sus reses, por qué se estaban muriendo en los campos desangradas. Que tenían miedo además de que sea algo contagioso y que las otras se puedan enfermar y también se mueran así. Entonces, pues contrataron, ¿no? Para que puedan investigar. Entonces los investigadores empezaron a analizar y a ver qué ocurría con estas reses, y lo que encontraron fue, o bueno, lo que les llamó la atención es que estas reses se alimentaban de pasto, igual que cualquier otra, pero notaron que dentro de los pastizales había un trébol, que era el famoso trébol de olor, que es el Melilotus officinalis, que crece junto con el pastito. Entonces vieron que las reses comían pasto y también comían el trébol, ¿sí? Pero todas comían y no todas se enfermaban. Entonces, cuando empezaron a hacer seguimiento, ¿qué notaron? Que los pastizales tenían zonas que eran más irregulares y había lugares donde el agua se estancaba, ¿no? Que eran como pequeños huecos, entonces el agua se estancaba ahí, y los tréboles que estaban demasiado cerca de esta agua que quedaba estancada empezaban a podrirse, ¿no? Entraban en un estado de putrefacción. Y cuando analizaron esto, porque notaron que las reses que comían más cerca de estos lugares eran las que se enfermaban,
Entonces, cuando hicieron el análisis toxicológico de estos componentes, el trébol de olor normal, o sea que estaba sano por decirlo así, no tenía ningún componente extraño. Pero el trébol de olor que se estaba pudriendo, que estaba ya en un estado de putrefacción, resulta que tenía este componente tóxico. Y ahí describieron a la bichidroxicumarina, que es el componente natural que se concentra en este trébol de olor. Entonces, a partir de esto, observaron que esta toxina lo que hace es inhibir a la vitamina K, o la activación en realidad de la vitamina K, inhibiendo a la epóxido reductasa, y al no haber activación de la vitamina K, entonces dejaban de sintetizarse los factores vitamina K dependientes. Y eso hacía que las reses empezaran a sangrar con pequeñas actividades, como decíamos, ¿no? Todos los días con algo tan sencillo como caminar, correr, levantarnos, sangramos, pero no nos damos cuenta porque nuestro sistema de coagulación funciona perfectamente. Entonces, con las reses pasaba lo mismo, ¿no? En condiciones normales, con cosas básicas como caminar, subir a algún lugar para comer un pasto, etcétera, empezaban a sangrar y no tenían sistema de coagulación activo porque estaba inhibido por este tóxico, entonces empezaban a desangrar y se morían, ¿sí? Entonces, con esto, bueno, hicieron algunas correcciones en los pastizales para que esté más planito, que no se acumule agua, y con eso lograron corregir el problema, ¿no? Y a partir de esto se sintetizó el dicumarol, que sería, si quieren, la primera forma por la cual hemos obtenido esta warfarina. Y este dicumarol, que dio origen a la warfarina y después a los superwarfarínicos, primero se usó como veneno. Entonces, fíjense, este es el real veneno para ratas. Y es un veneno excelentísimo para matar a las ratitas. Entonces, si se acuerdan, en Fármaco 1 dijimos, ¿no? En nuestro medio se embolsa como raticida carbamato. Y el carbamato como veneno para ratas es pésimo, ¿sí? ¿Por qué era pésimo para ratas el carbamato? ¿Verdad? ¿Qué haría un carbamato? Si le doy a una ratita, ¿qué le haría a la ratita? Miren, este, por ejemplo, es el que más se vende en nuestro medio. El famoso campeón. Que si ustedes se fijan, no sé si da para ver aquí. Bueno, no se ve, está con plateado. Bueno, pero este campeón, o sea, viene así en el sobrecito, adentro viene una especie de arena, ¿sí? No es así pretzelcito, sino que es como arenilla. Entonces, esta es una causa muy importante de intoxicación en nuestro medio de personas que intentan suicidarse. Es uno de los venenos más usados para intentos suicida. Pero este tiene carbamato, porque dijimos, ¿no? A alguien se le ocurrió eliminar los carbamatos de sus países y dijeron, ¿y ahora dónde llevamos? Y Bolivia dijo, traigan nomás aquí a Bolivia. Y cuando trajeron toneladas y toneladas no sabían qué hacer, entonces empezaron a embolsar como veneno para ratas. Y fíjense, después de tantos años, seguimos teniendo veneno para ratas que es carbamato. En cambio, el veneno para ratas real, el cumarínico, es este, que viene normalmente así en pretzelcitos, ¿sí? O tabletitas, por ejemplo, que es muy, muy eficiente para poder matar a las ratitas. En algunos otros lugares, viene en forma líquida. En el Perú, por ejemplo, se maneja bastante así en frascos. Y hay una variación muy, muy importante en la concentración que tiene el frasco, ¿no? Entonces, esos también son elementos importantes que necesitamos considerar. Entonces, algo que ayuda, por ejemplo, cuando el paciente viene
y nos dice que se ha tomado raticida, es preguntarle, ¿ha tomado o ha comido? ¿Sí? Porque aquí o es carbamato o es cumarínico. Entonces, si es carbamato, como es como polvo, normalmente lo que hacen es mezclar con un vasito de agua o con medio vasito de agua y toman. En cambio, el warfarínico se lo comen porque viene así como galletitas, ¿no? Entonces, eso nos ayuda. En cambio, en Perú es donde se maneja bastante de forma líquida y es tan diferente la concentración que, por ejemplo, han habido casos que se han tomado el frasco entero y no les ha pasado nada, así no ha habido gran problema, un poquito de alteración de coagulación nada más. Y hay casos que han tomado una tapita y han muerto. Justamente porque hay tanta adulteración, igual que en nuestro país, adulteración de los productos que algunos agarran y disuelven y de un frasco sacan 10 y venden así. Y el que es puro es súper tóxico, es muy concentrado, los super warfarínicos son muy tóxicos. Entonces, ¿cuál es el problema o la diferencia? El carbamato, como decíamos, es pésimo como raticida porque la ratita se pone mal rápidamente. O sea, recuerden, es un colinomimético de acción indirecta. Va a inhibir la colinesterasa y el ratoncito se va a poner mal rápido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El ratoncito viene, come el carbamato y cuando llega a su casita está llegando y ya se está poniendo mal, está enfermando y todos sus hermanitos ven y dicen, ¡ah! No hay que comer eso. Entonces, ninguno más come, ¿no? Se muere la primera ratita, pero todos los demás sobreviven porque han visto que es dañino y que los puede matar. Entonces ya no comen, ¿sí? En cambio, el cumarínico es excelente como raticida porque es lento. Entonces va la primera ratita, come, lleva los pretzelcitos, les muestra a sus hermanitos van, también comen, llevan a su casita, hacen fiesta. Entonces, cuando se empieza a poner mal la primera ratita, todos dicen, ¡ih! Ya, pues sonaron porque todos ya se envenenaron, todos ya comieron, ¿sí? Y recién se dan cuenta que es algo peligroso y dañino. Entonces, el cumarínico va a matar a toda la colonia, o por lo menos a una gran parte de ella, porque tarda en producir su acción. Y ese retraso en la acción, por eso es excelente como raticida. Obviamente es triste para las ratitas, pero para el fin que se ha usado como veneno, pues cumple muy bien el fin. Entonces, fíjense, vamos a entender por qué tiene ese retraso en el efecto, que es lo que nos va a producir la respuesta. Por ejemplo, cuando hablamos de la biodisponibilidad oral es del 100%, o sea, es buenísima. Por eso es que las ratitas comen y tenemos excelentes resultados. La unión a la albúmina es alrededor del 99% y el volumen de distribución que tienen es bajo, ¿sí? Justamente por la unión a proteínas. Entonces permanecen periodos largos de tiempo en plasma, por eso es su vida media hasta 36 horas aproximadamente, y tienen un periodo de latencia entre 8 y 12 horas, que obviamente es bastante variable. Y tienen dos formas químicas, la S o levorotatoria y la R o dextrorotatoria. La forma levorotatoria es la más potente, pero en la molécula no se ha podido separar estas dos formas racémicas. Al entender el mecanismo de acción es que vamos a entender bien por qué es tan bueno como raticida, pero además algunos elementos que no podemos olvidar cuando un paciente viene con este tipo de intoxicación. Por ejemplo, lo que va a ocurrir o lo que va a hacer el cumarínico es bloquear la síntesis de factores vitamina K dependientes, ¿sí? ¿Y cuáles son los factores vitamina K dependientes? El factor 2, 7, 9, 10, la proteína C y la proteína S. Recordando que los factores 2, 7, 9 y 10 son factores de coagulación, o sea que son sustancias procoagulantes, y la proteína C y S que son anticoagulantes endógenos. Entonces afecta los dos extremos, si quieren, de la vía, ¿no es cierto? Antes de ver esto, aquí vamos a poder ver mejor eso. Entonces, fíjense, lo que hace la warfarina es inhibir a la epóxido reductasa, que es la enzima que permite la activación de la vitamina K, y cuando la vitamina K se activa, permite la síntesis de factores 2, 7, 9 y 10 como factores de coagulación,
y la proteína C y S como anticoagulantes. Entonces, los dos elementos van a ser afectados de forma importante, ¿sí? Entonces, fíjense, el efecto o la inhibición de los factores de coagulación no es uniforme, o sea, no es al mismo tiempo, sino que va variando para cada factor, ¿sí? Por ejemplo, el factor 7 se inhibe, o sea, es el primero en inhibirse y más o menos tenemos una inhibición buena alrededor de las 6 horas, ¿sí? El factor 9 alrededor de las 24 horas, el factor 10 alrededor de las 40 horas y el factor 2 alrededor de las 60 horas. Entonces, ¿qué nos indica esto? Primero, que la inhibición de los factores va a ser progresiva y además lenta. Por eso hay ese retraso o ese periodo de latencia que alrededor de las 4 hasta las 12 horas el efecto anticoagulante todavía no es muy intenso, ¿sí? Es progresivo. Segundo, que tenemos que entender que si bien estos factores de coagulación, o sea, la síntesis de estos factores de coagulación se va a ir comprometiendo progresivamente, lo que vamos a ver también es que en el momento en que usamos el fármaco, ya existen factores de coagulación que están activos o que se han sintetizado y que están listos para ser activados. Entonces, también se tienen que agotar los factores que ya existen y se tiene que inhibir la síntesis de nuevos factores para que podamos evidenciar el efecto. Por eso es que el efecto no es inmediato, no es en minutos, sino que va a tardar horas, ¿no? Y la instauración completa del efecto anticoagulante va a ser recién después de las 60 horas, ¿sí? Entonces, esto además tenemos que recordar al momento de realizar el tratamiento de estos pacientes o cuando usamos como tratamiento algunos otros elementos. Entonces, fíjense, si nos fijamos la vía que hemos descrito al principio, si yo inhibo con los cumarínicos la epoxidorreductasa, lo que voy a hacer es evitar que la vitamina K se active. La vitamina K activa permite la síntesis del factor 2, 7, 9 y 10. Entonces, esos son los factores de coagulación que se van a comprometer. Si se dan cuenta, también sería un inhibidor indirecto de estos factores de coagulación, porque no está actuando sobre los factores de coagulación de forma directa, sino sobre la epóxido-reductasa, ¿sí? Y de forma secundaria, al no haber activación de vitamina K, no va a haber activación de estos factores de coagulación, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo controlamos o cómo vigilamos? El TP va a ser el laboratorio principal que nos va a permitir vigilar cómo está el sistema de coagulación o si estamos alcanzando un nivel de coagulación adecuado o eficiente, ¿no? El tiempo de protrombina. Si hablamos del INR, es decir, la razón internacional normatizada que nos permite saber el nivel de coagulación o anticoagulación que tiene el paciente, dijimos que lo normal es de 0.8 a 1.2. Entonces, si nos acordamos de 1, nos acordamos del parámetro normal, ¿no? Entonces, los dos parámetros nos van a ayudar a vigilar este grupo de anticoagulantes. Entonces, ¿qué puede pasar si mi paciente está recibiendo cumarínicos? O sea, voy a usarlos como anticoagulantes, pero igual si me excedo, voy a tener un deterioro bastante importante de la respuesta de coagulación en el paciente. Y obviamente no se usan como fármacos de primera elección en varios trastornos porque el efecto o las funciones, si quieren, de la vitamina K se van a comprometer de forma importante y el efecto es bastante fuerte, requiere una vigilancia más estricta, a pesar de ser fármacos de administración oral. Entonces, fíjense, un punto importante es que si tengo exceso de actividad cumarínica, el paciente va a venir con hemorragia, ¿sí? Pero no se olviden que estamos diciendo que hay un retraso del efecto anticoagulante. Y esto es importante porque puede venir mi paciente que se ha tomado raticida porque quería suicidarse y yo lo reviso, le hago un perfil de coagulación y todo está dentro del rango normal o con una ligera afectación, ¿sí?
porque depende del tiempo. Y si yo le digo al paciente, sí, todo está normal, ok, te puedes ir, se va a la casa y en la casa me hace hemorragias y se me complica, es porque yo no debí mandarlo de alta al paciente. Entonces, al contrario de otros cuadros, si fuera un carbamato, por ejemplo, seguro que el paciente ya va a venir con signos y síntomas importantes. Pero si es un cumarínico, lo más probable es que el paciente no tenga ningún signo y síntoma y tampoco tenga alteraciones laboratoriales cuando llega. Pero yo tengo que saber este retraso en el efecto justamente para decir, este paciente no se va a su casa. Este paciente debe quedarse hospitalizado, lo voy a observar de 24 a 48 horas. Si en ese tiempo está todo bien, perfecto, se va. Pero en ese tiempo podría ser que empiece a sangrar y se empiece a ver la afectación que tenemos de los factores de coagulación recién, ¿sí? Obviamente puede ser también que la dosis es muy bajita y que no ha generado daño y no va a producir alteraciones, puede ser, pero en estos casos siempre es mejor mantener al paciente hospitalizado para observación el tiempo que sabemos que existe riesgo, ¿sí? Bien, una característica diferencial muy importante de este grupo con el grupo de la heparina es el paso a través de la placenta, es decir, los cumarínicos atraviesan la placenta, ¿sí? Entonces, si la madre está embarazada, es terriblemente peligroso para el bebé. Puede generar desde hemorragias en el feto, que pueden ser terribles, complicadas y generar mortalidad importante. Son ampliamente teratogénicos durante el primer trimestre de la gestación y pueden determinar la formación anormal de los huesos del bebé. Entonces, no se deben usar durante la gestación. Si la madre está gestando y necesita algún anticoagulante por alguna razón, es más seguro el grupo de la heparina, porque hemos dicho que no pasan la placenta, ¿no es cierto? Bien, fíjense, aquí están las necrosis cutáneas, que un poco las hemos mencionado cuando hemos hablado del HIT, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense, este es el tipo de lesiones que va a generar una necrosis cutánea y se presenta generalmente en las primeras semanas de utilización del fármaco. Y lo que se ha visto es que esta necrosis cutánea estaría ligada a la disminución intensa en la actividad de la proteína C, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las proteínas C, estos elementos son importantes que los podamos analizar, que los podamos, si quieren, vigilar cuando estamos hablando de estos pacientitos, justamente porque la proteína C, la proteína S, hemos dicho que son anticoagulantes endógenos. Entonces, obviamente, los anticoagulantes endógenos están permitiendo la mantención de la fluidez de la sangre dentro de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces, si por esta vía también hay una inhibición importante de la actividad de esta proteína C, en algunos sitios donde esta es importante para la mantención de la fluidez de la sangre, puede haber el efecto opuesto porque no hay la proteína. Entonces, más bien se generan trombos y esos trombos generan infartos en algunos tejidos, generando estas necrosis cutáneas, infartos en mama, infartos en tejido graso, en intestino y en extremidades. Entonces, son elementos que podrían generar algún tipo de alteraciones importantes en nuestros pacientitos, ¿sí? Así que sí hay que tenerlos en cuenta. No es lo más común, pero sí se podría presentar, ¿sí? Bien, lo común es que se use 5 miligramos de warfarina en la dosis habitual, diríamos. Se puede llegar hasta 10 y también se puede ir subiendo progresivamente hasta alcanzar las dosis deseadas en el paciente, que en general, pues, poco a poco, en varios días o en semanas, se va alcanzando el nivel deseado del anticoagulante. Podemos hacer el control, por ejemplo, con el TP, que debería estar un 25% de la actividad normal, o sea, por encima de su actividad normal. El INR debería estar alterado, o sea, sabemos que lo normal es 1, entonces debe estar alterado, dependiendo de qué
tipo de profilaxis o para qué estamos usando el cumarínico va a ser el nivel que necesitamos alcanzar. Entonces, por ejemplo, fíjense, si quiero hacer profilaxis de una enfermedad trombótica, lo ideal es que mi INR esté entre 2 y 3. Estamos hablando del doble o el triple de lo normal, ¿sí? Si usa mi paciente, bueno, si tiene prótesis valvulares cardíacas, por ejemplo, que es una condición que no va a modificarse con el tiempo. O sea, no es que se va a cambiar su prótesis cada semana o un mesecito va a estar con la prótesis y después le voy a quitar. No, en general esas prótesis van a permanecer de por vida, a no ser que por alguna situación se las tenga que cambiar en algún momento, ¿no es cierto? Pero van a ser factores permanentes en el paciente. Entonces, lo que vamos a ver es que de 2.5 a 3.5 veces lo normal debería estar el INR. Es decir, fíjense, valores un poquito mayores a los del anterior caso. Entonces, si por ejemplo yo agarro y le hago a mi paciente un perfil de coagulación, está recibiendo warfarina y tiene prótesis valvulares, y me sale que el INR está 2.5. ¿Qué digo? ¿Está bien? Sí, porque los valores normales son de 0.8 a 1.2. 2.5 está un poco más que el doble. Muy bien. Entonces sí, estaría bien el nivel de anticoagulación que estoy alcanzando. Entonces, para eso, nuevamente les digo, o les insisto, es que tengo que manejar mi perfil de coagulación. Tengo que saber los parámetros para interpretar lo que estoy evidenciando en mi paciente, ¿sí? Sí se ha descrito, por ejemplo, que en pacientes con cáncer avanzado o con elementos relacionados a infección o inflamación intensa, severa, crónica, pueden presentar cierto grado de resistencia a la actividad de los cumarínicos. Y en esos casos, pues se recomienda mejor usar el grupo del heparina, ¿sí? Bien, estos fármacos pueden tener interacciones de distintos tipos con distintas sustancias químicas. Entonces, se han descrito interacciones farmacocinéticas e interacciones farmacodinámicas. Entonces, las interacciones farmacocinéticas, recuerden que la cinética hace referencia a la movilización del fármaco en el organismo. Entonces, hará referencia a elementos que puedan afectar esa interacción. Por ejemplo, tenemos la inducción enzimática, la inhibición enzimática y la fijación a proteínas plasmáticas. En el caso de las características farmacodinámicas, se ha visto sinergismo, antagonismo competitivo y resistencia hereditaria en algunas otras circunstancias, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo un poquito esas características. Este cuadro, por ejemplo, nos muestra muchos fármacos que nos pueden producir un aumento del efecto anticoagulante. Entonces, si tengo un aumento del efecto anticoagulante, ¿cuál sería la consecuencia para el paciente? ¿Cuál es el riesgo mayor? Hemorragia. Hemorragia, ¿no? En cambio, si tuviera una disminución de la actividad anticoagulante, ¿cuál sería la complicación principal? Trombosis. Trombosis. Muy bien, eso es lo que tengo que tener bien claro. Entonces, fíjense, por ejemplo, fenilbutazona, sulfinpirazona, metronidazol, miconazol, cotrimoxazol, amiodarona, disulfiram, simetrina, o sea, vean que varios de estos fármacos ya los hemos analizado en varios grupos farmacológicos. Otros los vamos a ir analizando más adelante en otros cuadros, pero son fármacos que se usan en patologías que puede tener el paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen estos fármacos? Inhiben el metabolismo, ¿sí?
Entonces, si yo inhibo el metabolismo del fármaco, o sea, el fármaco ha sido diseñado, se ha establecido en su proceso de diseño de 20 años y demás, ¿cuánto tarda en metabolizarse en mi organismo? ¿Sí? ¿Qué elementos cumple, se fijan para el metabolismo del fármaco? Entonces, cuando estos fármacos están presentes, ese metabolismo se lentifica. ¿Qué quiere decir eso? Que al no metabolizarse el fármaco anticoagulante, aumenta su vida media. Si aumenta su vida media, permanece más tiempo produciendo efecto anticoagulante en el organismo y esto genera más anticoagulación. ¿Sí? Las cefalosporinas, y en realidad mencionamos a las cefalosporinas como antibióticos de amplio espectro o si quieren antimicrobianos de amplio espectro, pero no es exclusivo para las cefalosporinas, sino que vamos a ver que este efecto también se puede producir para otros fármacos que producen una depresión importante de la flora bacteriana, de la microbiota del paciente, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando hay una disminución importante de las bacterias intestinales, entonces va a haber una disminución de la vitamina K, ¿sí? ¿Por qué razón la disminución de bacterias genera disminución de vitamina K? ¿Cómo, doctora? Porque ellas los producen, doctora. Muy bien, o sea, no se olviden que nuestra principal fuente de vitamina K es la síntesis por nuestras bacterias intestinales. Es por eso que los recién nacidos, por ejemplo, tienen más riesgo de tener enfermedad hemorrágica. De ahí viene la enfermedad hemorrágica del recién nacido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los bebés nacen con el intestino estéril, no tienen bacterias en el intestino, ¿sí? Y la colonización de ese intestino se produce aproximadamente a los 4 o 6 meses cuando el bebé empieza a recibir alimentación complementaria, ¿sí? Entonces, hasta antes de eso, el bebé tiene alta probabilidad de tener deficiencia de vitamina K porque además la leche materna es una fuente muy pobre de vitamina K, casi no tiene, y es su principal fuente de alimentación, ¿no? Entonces, es por esa razón que habían épocas en la historia que nuestros recién nacidos se morían mucho por enfermedad hemorrágica del recién nacido, de ahí ha venido ese término y la denominación de la enfermedad. Y cuando se determinó que el problema era la vitamina K y que estos niños tienen el intestino estéril y que la leche no les aporta suficiente vitamina K y el problema era ese, entonces, ¿qué se hizo como política de salud? Se estableció que a todos los recién nacidos, a los pocos días de nacidos, se les ponga vitamina K. Y listo. Con eso se disminuyó drásticamente la cantidad de niños que se morían por enfermedad hemorrágica del recién nacido, ¿sí? Entonces, fíjense, siempre que usamos un antibiótico de amplio espectro, por eso les digo, no es solo para las cefalosporinas, sino para antibióticos de amplio espectro que generen destrucción de la microbiota, existe este riesgo, porque recuerden que yo, si me tomo, por ejemplo, no sé, me pinchan una ceftriaxona, la ceftriaxona no va a entrar y va a decir, este es el microorganismo que está produciendo la faringoamigdalitis, entonces a este lo mataré. Y, este es Flora saprófita, es bacteriecita de intestino que produce vitaminita K, este lo dejaré. No, el antibiótico entra y si actúa, por ejemplo, gram positivos, gram negativos, todo lo que sea gram positivo, gram negativo va a matar, indistintamente. Sea bueno, sea malo, sea de la microbiota, sea patógeno, todo va a erradicar, ¿sí? Entonces, si el paciente recibe antibiótico terapia de amplio espectro por periodos largos de tiempo o en dosis bastante altas en periodos cortos, va a haber una disminución de esas bacterias intestinales. Entonces, si estoy eliminando a quien produce mi vitamina K, va a haber disminución de vitamina K. Si no produzco vitamina K y además tengo un anticoagulante que inhibe la activación de la vitamina K, ¿cuál va a ser el resultado? Disminución importante
de la coagulación y por lo tanto potenciación del anticoagulante. Resultado, hemorragia. ¿Sí? Bien, con la heparina, pues es muy común tener heparina o warfarina y que se asocien estos dos con el objetivo justamente de alcanzar niveles de anticoagulación más adecuados o más eficientes, podríamos decir. Entonces, es una asociación común o un sinergismo común que más bien se busca en terapéutica, sobre todo hasta estabilizar o alcanzar el nivel de anticoagulación y después se continúa solo con warfarina por vía oral, por ejemplo, o perdón, sí, se suele empezar heparina o warfarina y luego se suspende la heparina y se continúa con la warfarina. Entre otros, podemos mencionar la enfermedad hepática. No se olviden que el hígado es muy importante para la producción de factores de coagulación. Entonces, si el hígado está enfermo, obviamente no va a haber una producción adecuada de factores de coagulación y esto puede determinar afectación importante de la respuesta, ¿no? Potenciación del efecto del anticoagulante. Lo mismo en el hipertiroidismo. Cuando hablamos del hipertiroidismo, lo que vamos a ver es un aumento del metabolismo de los factores de coagulación, es decir, se van a metabolizar más rápido y se van a gastar, si quieren, más rápido. Entonces, gasto más rápido mis factores, el anticoagulante produce efecto anticoagulante, por lo tanto, hay potenciación del efecto anticoagulante en el paciente. Bien, en este otro cuadrito tenemos lo opuesto, es decir, fármacos o situaciones que podrían disminuir el efecto del anticoagulante y por lo tanto aumentar el riesgo de trombosis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, barbitúricos, rifampicina, generan inducción de enzimas hepáticas, lo que puede determinar una aceleración del metabolismo del anticoagulante y por lo tanto una disminución de la potencia del anticoagulante. La colestiramina ha demostrado generar una inhibición de la reabsorción, lo que determina también una rápida eliminación o pérdida de la efectividad del fármaco y con eso tenemos una disminución del efecto anticoagulante. La vitamina K obviamente por competencia. Por ejemplo, no es común, ¿no?, que el paciente esté usando anticoagulante y que esté tomando vitamina K, o sea, nadie le va a dar así por decirlo de esta forma, pero algo importante es, por ejemplo, que vayamos a analizar el hecho de que puede ser un cambio dietético. Por decirles, le hemos dado cumarínico y la esposa del paciente estaba comentando con su comadre o con su vecina que su esposo tiene algún problema en la coagulación y que por eso le están dando fármacos, ¿no? Pero no le explica muy bien. Entonces la vecina comedida le dice, pero vecinita, no, te cuento que es buenísimo el perejil, el apio, para los problemas de coagulación, hazle zumos verdes todas las mañanas, dale, le va a hacer bien, no sé qué. Y la esposa entonces le empieza a dar zumos verdes. Que obviamente si tuviera trastornos hemorrágicos, está bien, porque estos vegetales contienen vitamina K, ¿no es cierto? Entonces van a favorecer la coagulación. Pero si el problema del paciente es más bien que tiene exceso de trombosis, riesgo de trombosis, estos alimentos pueden deteriorar el efecto que estamos intentando conseguir con el anticoagulante y más bien favorecer la coagulación y hacer que fracase el tratamiento que tenemos. Entonces, vean esos detallitos nutricionales y demás, tenemos que orientar al paciente para evitar que se puedan producir alteraciones al respecto, ¿sí? Los diuréticos generan un aumento de la concentración de factores de coagulación, lo que puede potenciar la respuesta de coagulación contrarrestando el efecto anticoagulante. No sería tanto porque haya más factores de coagulación, sino porque la depresión volumétrica puede generar una concentración por
bueno, sería una hemoconcentración por pérdida de volumen, ¿sí? Pero el resultado va a ser disminución del efecto del anticoagulante o potenciación de la actividad de los factores de coagulación. La resistencia heredada estaría relacionada a la mutación de moléculas del ciclo de reactivación de la vitamina K, que obviamente esto es un trastorno genético que difícilmente lo vamos a poder determinar, pero que puede ser importante para determinar el fracaso, diríamos, de los anticoagulantes. Entonces, si la característica genética está presente, nunca vamos a tener buena respuesta con este grupo. Habrá que buscar otra alternativa terapéutica más adecuada. Y el hipotiroidismo inversa, de forma inversa a lo que hemos descrito con el hiper, ¿no? Y en el hipotiroidismo hay más bien una disminución del metabolismo de los factores de coagulación, lo que puede determinar una disminución del efecto anticoagulante, porque obviamente los factores de coagulación están contrarrestando porque se están metabolizando más lento, ¿sí? Entonces, todos estos elementos son importantes a considerar al momento de usar un anticoagulante en un pacientito. Estos, Katsum nos dice, estos componentes, fármacos y demás no generan una interacción importante con el anticoagulante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, opioides, etanol, indometacina, fenotiacinas, paracetamol, benzodiazepinas, gran parte de los antibióticos no generan diferencias significativas en el efecto del anticoagulante. Pero siempre les digo, o sea, esto es para dosis estándares o dosis terapéuticas de estas sustancias o dosis pequeñas de estas sustancias. Por ejemplo, si hablamos del etanol, no es lo mismo que el paciente se tome un vaso de cerveza a que se tome, qué sé yo, 2 cajas de cerveza con su compadre, ¿no es cierto? Entonces, si la cantidad de estos es considerable, claro que sí van a generar una alteración en el anticoagulante, ¿sí? O lo mismo, me dice, gran parte de los antibióticos, ya, en dosis terapéuticas, los periodos de tiempo que normalmente se usan, sí, seguramente no va a haber una afectación importante. Pero si es un antibiótico que voy a utilizar, no sé, 10, 14 días, digamos que estoy haciendo erradicación del Helicobacter pylori, 14 días, dobles, o bueno, 2 antimicrobianos juntos, seguro que va a tener un impacto importante. Entonces, depende de cada característica, o sea, hay que individualizar la dosis o el tratamiento. Lo mismo, ¿no? No es lo mismo que mi paciente tome un paracetamol porque le dolía la cabeza y tome 2 días, una vez al día, ¿sí? A que esté tomando, como le hemos dado al paciente con COVID, ¿no? Ha tomado paracetamol en el antigripal entre 500 a 1 gramo junto a otro menjunje de cosas que estaba tomando y ha tomado 3 veces al día por 10 días. Entonces, diferente, ¿no es cierto? No es lo mismo 2 comprimidos versus 30 comprimidos. Entonces, el impacto que pueden generar también va a depender mucho de las dosis y del tiempo de tratamiento, ¿sí? Muy bien. Otro elemento importante que vamos a mencionar es, por ejemplo, la reversión de la acción de la warfarina. Y si bien esto puede ser necesario cuando tenemos una intoxicación por warfarina, es muy común en los envenenamientos por raticidas, no tanto con warfarina como fármaco, sino con warfarina o supercumarínicos como venenos para matar ratoncitos. Entonces, y obviamente con intentos suicidas, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Si el paciente llega con hemorragias, la primera medida es la suspensión completa de la medicación, ¿sí? O del tóxico de la sustancia. La vitamina K, deme un minutito, por favor.
Ok. Entonces, fíjense, vamos a decir que lo primero que hacemos es suspender la administración de la sustancia. Podemos pasarle vitamina K por vía oral o parenteral. La fitonadiona, por ejemplo, es una de las que más se usa. Vitamina K1 por vía oral o parenteral. Se puede usar plasma fresco congelado. Y también se pueden usar concentrados de complejo de protrombina y factor recombinante 7 activado, si es que tenemos a mano. Y se puede considerar repetir las dosis. Vamos a analizar cuidadosamente esto, ¿sí? Y cuál de los elementos va a ser de mayor utilidad. Obviamente, ¿por qué? Muchas veces el paciente llega sangrando y dicen, ah, sí, pásenle vitamina K, como si esa fuera la solución, ¿no? Porque la vitamina K, en primer lugar, no va a hacer que el paciente deje de sangrar. Entonces, sí se debe administrar vitamina K, pero no va a resolver el problema. Entonces vamos a analizar la siguiente clase, qué es lo que va a permitirme resolver el problema o ayudar de forma más eficiente al paciente. ¿Sí? Bien, ahora les voy a llamar listita y hoy vamos a quedar ahí. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Bien, Angelo. Presente, doctora. Antequera. Cani. Presente, doctora. Presente, buenas tardes. Arcani. Sí, doctora. Ok. Ari Wari. Presente, doctora. Vaca. Presente, doctora. Pegaso. Presente, doctora. Calizaya. Presente, doctora. Cordeiro. Presente, doctora. Cruz. Presente, doctora. Cuellar. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. De Almeida. Presente, profe. Darcy. Presente, profe. De Camargo. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Díaz. Presente, doctora. Donaldson. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes. Escalera. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Fuentes. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Galarza. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. García. Gómez. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Guevara. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Gutiérrez. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Huamán. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Hurtado. Loza. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Lugo. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Machaca. Presente, doctora.
Mamani. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Mideros. Molina. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Navarrete. Presente, doctora. Buenas tardes. No sé si me escucha. Buenas tardes. Orihuela. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ortuno, perdón. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Perales. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Pilco. Presente, doctora. Pinto. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Rebollo. Tacachipana. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Sarabia. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Severich. Soto. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Tito. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Valera. Presente, doctor. Vázquez. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ¿alguien le pasé la lista o no estaba? Doctora, yo falto en la lista, pero he estado desde el primer día de clases, he puesto mi presente el primer día, porque no llamó Lisa ese día, creo que estaba marzo a 5. Díctame tus apellidos, por favor, flaquita. Quispe Pari. ¿Ya? ¿Nombres? María Isabel. María Isabel. ¿Alguien más falta? Bien, descansen entonces, que tengan un buen fin de semana. Yo creo que la siguiente semana ya vamos a empezar a hacer alguna actividad de clase en base a lo que ya estamos avanzando, ¿ya? Vayan estudiando, vayan repasando. Que les vaya bien, nos vemos el lunes. Chau, chau. Gracias, Chao, doctora. doctora. Gracias.